Y como cada lunes no podía faltar nuestra cueva del eremita, vamos a saludarlo primero a Luis Miguel Zahonero, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ya otro lunes. Otro lunes, el último además de este mes de abril, o sea Ujú. que con ganas también, Con ¿no? muchas ganas ya, de el veranito más cerca. Sí, eso sí. Y hoy además con un programa especial porque tenemos un nuevo invitado con nosotros. Así es, ya saben que una vez al mes tenemos un invitado para hablar de cosas fresquitas, ¿no? Novedades. Y como saben, nos gustan mucho las novedades arqueológicas. Y aunque ya hablamos de este pueblo en la temporada pasada, vamos a hablar de Uceda, hoy lo hacemos con nuevos datos y con novedades, como digo, con un profesional, con un especialista, con un todo en esta materia, porque vamos a tener a Manuel Castro Priego, que es vicedecano de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Y también, bueno, es profesor de arqueología, especialista en la Edad Media, es, como digo, una persona muy interesante para que nos hable de la campaña que ha estado llevando a cabo en la campaña arqueológica en Uceda junto con Lauro Olmo. Así que saludamos a Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Muchas Hola, gracias por venir, ¿qué tal? buenos Gracias días. a vosotros. Bueno, pues, ¿qué nos puede contar de la campaña arqueológica que se ha estado llevando a cabo en Uceda? Lo primero, ¿cómo se ha planteado? Bueno, la campaña comenzó el año pasado tras un proyecto, digamos, de varios años, en los que de la mano también del ayuntamiento estuvimos analizando posibilidades de investigación en el propio término municipal. Esto venía además de un proyecto de investigación anterior, de 3 años antes, que había abarcado todo lo que era el espacio de, bueno, pues prácticamente parte de la Comunidad de Madrid y parte de Guadalajara, en toda la comarca de lo que es esta Uceda. Y bueno, vimos las posibilidades sobre todo para identificar espacios altomedievales. Lo que nos interesaba era quizás de todo lo que conocemos de esa parte de la Alcarria, de la sierra, es tal vez lo poco que conocemos lo de la Alta Edad Media, y cuando digo de la Alta Edad Media, el periodo andalusí. Conocemos Salamanca, conocemos otros lugares ya más al sur, pero desconocemos mucho qué pasa, sobre todo entre el final de la época visigoda y el comienzo de la época islámica, sobre todo desde, parece ser que el Pontón de la Oliva, que es un gran yacimiento, la dehesa de la Oliva, que es un yacimiento que está un poquito más arriba de Uceda, pues desaparece. Y qué ocurre con la población, qué ocurre con los cambios que hay, y ahí vimos que era clave empezar a excavar el castillo de Uceda. Que podían Y eso, aparecer cosas interesantes, ¿no? sí, podía ayudar a entendernos, bueno, pues cómo había ido cambiando el paisaje social, el paisaje también natural. Y empezamos la excavación el año pasado en el castillo, y bueno, ya un poco lo intuíamos, pero hemos podido ratificar sobre todo que, bueno, Uceda tiene un poblamiento un poco curioso, porque a partir del siglo XV, siglo XVI, la villa crece hacia fuera de las murallas. Entonces, gran parte de lo que es la villa medieval pues se encuentra enterrada, no solo el castillo, sino, digamos, toda la ciudad que había en torno al castillo. Y bueno, pues hemos hecho un estudio georradar, hemos también utilizado tecnología LIDAR para un poco empezar a identificar la medina, y nos centramos también en la excavación del castillo, bueno, dentro del castillo de lo que es el alcázar. Y bueno, hemos localizado que todavía se mantienen restos de un segundo o un tercer piso. Sabemos que al menos hay una estratigrafía de 7 metros de profundidad, y bueno, está siendo muy, muy interesante. Todavía estamos centrados en las fases bajo medievales, en las fases del siglo XV, siglo XVI. El castillo tenemos claro que se abandona más o menos a mediados del siglo XVI, cuando la villa se desarrolla hacia el exterior, como os he dicho. Y bueno, está siendo muy, muy interesante y muy, muy productivo. Claro, ¿y por qué justamente Uceda? Que es una cosa que me llama la atención, porque actualmente está como en la frontera, ¿no?, entre Guadalajara y Comunidad de Madrid. Pero ¿por qué Uceda esa importancia en...? Bueno, Uceda es importante un poco por varias razones. La primera de ellas porque en época medieval es un importante nudo de comunicaciones, es el primer paso para comenzar a ascender la sierra, ¿de acuerdo? En época medieval, además, controlará todo un sistema de atalayas y de control del territorio. Segundo, porque las vías naturales, tanto las cañadas como las calzadas que provienen de Complutum, pasan muy próximas a Uceda, y era un lugar de paso estratégico para el ganado, ya lo es desde la Segunda Edad del Hierro, y también estratégico para la conformación de las sociedades medievales, en la que la función estratégica y militar jugó también un papel importante. Uceda, lo que fue siempre durante toda la época alto medieval y durante la época también medieval, es sobre todo una imponente fortaleza, una fortaleza encargada del control del paso de la sierra. Claro, porque también, además, siendo una excavación que, como dice, está centrada ahora mismo en la Baja Edad Media,
cuánto tiene de apoyo en los textos escritos, que es una cosa que en el programa hablamos muchas veces y ha tenido apoyo también en las fuentes escritas esta excavación para documentarse, ¿no?, previamente, o saber qué se podía encontrar. Uceda es un lugar bien documentado, sobre todo en las fuentes bajomedievales, pero tenemos muy poquitas noticias de las fuentes altomedievales. Sabemos que existe una medina islámica, tenemos noticia porque sobre todo cuando se produce, digamos, cuando Castilla avanza y conquista la provincia de Guadalajara a partir de 1085, lo que hace es que casi todas las antiguas medinas, o prácticamente todas las antiguas medinas islámicas, las convierte en villas. Una de ellas que convierte en villa es Uceda. Pero, en cambio, las noticias que tenemos de las fuentes medievales, Andalusía es relativamente pequeña, a pesar de su importancia. Estamos hablando de una medina de 12 hectáreas. Hemos llegado a poder calibrar con los resultados Georradar y Lidar. O sea, una medina muy muy extensa. Estamos hablando de un tamaño parecido al que puede tener otras, como por ejemplo Torita de los Canes, en el sur de la provincia. Entonces nos parecía muy interesante intentar empezar a observar, empezar a diferenciar, pues a partir sobre todo de la arqueología, cómo empezamos a conocer un yacimiento en el que las fuentes escritas son especialmente parcas, insisto, para época alto medieval. Porque, y ahora con todo esto, imagino que el plano de actuación que habrá sobre Uceda será enorme, ¿no? No solo en lo que se conoce como el castillo, sino que también en el casco urbano, o lo que hoy es más el pueblo, también tendrá su riqueza, ¿no? Sí, todo. Es decir, nosotros creemos que el proyecto que estamos haciendo esperamos que el proyecto que estamos haciendo, porque estos proyectos nosotros lo concebimos siempre como proyectos a largo plazo, en realidad. Estamos hablando de un proyecto que tiene que tener un primer momento crítico para observar cómo va evolucionando probablemente en torno al tercer año, ¿de acuerdo? Hasta ahora nos vamos a seguir centrando en lo que es la excavación de la Alcazaba hemos distinguido con el Georradar un aljibe, un gran patio en torno a lo que se organiza todo lo que es la estructura del castillo, pero claro, la medina la tenemos a los pies, son 12 hectáreas de medina, y tendremos que ir planteando con el tiempo pues la excavación en otras áreas de la superficie, no solo en el castillo. Bueno, y también es importante, como siempre, ¿no?, que hablamos de arqueología, la implicación social o comunitaria del pueblo de Uceda, que imagino que eso es importantísimo, ¿no?, en campañas como esta. Una de las cuestiones con la que nosotros hemos trabajado mucho es que queríamos hacer un proyecto de arqueología pública, en el sentido de que normalmente la arqueología muchas veces, pasa muchas veces con muchas actividades vinculadas a, la arqueología en general muchas veces es una actividad muy institucionalizada, pero desde hace ya 15, 20 años existen formas de arqueología en las que la participación ciudadana es muy importante. Y nosotros en ese sentido, desde el primer momento hemos querido que la ciudadanía participara. Durante nuestras campañas hemos organizado actividades de jornadas de puertas abiertas, hemos hecho actividades con colegios, hemos hecho visitas específicas con parte de la población de Uceda, e incluso el último sábado el sábado anterior hemos hecho una reunión otra vez para un poco presentar al propio municipio los resultados y que ellos mismos puedan juzgar, analizar, comentar y un conversatorio que ha sido especialmente útil. Pues sí. Nos decías que es una campaña a largo plazo que se plantea así en un principio. ¿Cuáles son los próximos pasos que os vais a dar? Mira, la campaña que viene en 2023, ¿de acuerdo? Que ya además contamos con el apoyo de la Diputación de Guadalajara, y próximamente esperamos contar también con el apoyo de la Junta. Lo que vamos a empezar a hacer es comenzar a excavar la puerta de acceso del castillo, del Alcázar. Vamos a continuar la excavación de lo que es la parte de arriba, y donde hemos encontrado sorprendentemente ese segundo piso que se mantiene en pie del castillo, para poder para empezar a delimitarlo. Y vamos también a seguir utilizando la tecnología Georradar para identificar en mayor medida áreas concretas de la medina, que podamos ver en un mapa lo que hay bajo el subsuelo y poder ir reconstruyendo el mapa de la ciudad. Esa es una de las cuestiones que más nos interesa. Al final, la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, eso es fundamental hoy en día también. Sí, nosotros, sobre todo en estas primeras campañas, excavar es muy importante, pero cada vez, aunque la gente no lo crea, cada vez los arqueólogos excavamos cada vez menos, no lo parezca, porque cada vez más nuestra metodología de investigación intenta ser lo menos invasiva posible. Excavar es complejo, requiere muchos medios, requiere también mucho esfuerzo humano, requiere tiempo, y las nuevas tecnologías indudablemente están siendo un recurso fundamental. Y en ese sentido, las que estamos aplicando en
en Uceda pues forman parte de ese conjunto de recursos que ya utilizamos los arqueólogos. Claro. ¿Qué es lo más sorprendente que habéis encontrado de momento en esta excavación? No sé si ha aportado datos sobre cómo era la sociedad también en Uceda en ese momento, algún detalle así que os haya llamado la atención. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención personalmente, desde el punto, bueno, hay varias cuestiones. Una de ellas es la manera en la que se abandona el castillo, se abandona en el siglo XVI y se expolia masivamente. Eso me ha llamado mucho la atención, la intensidad con la que se expolia, pero la gran sorpresa arqueológica es el mantenimiento sin ningún tipo de duda de un segundo piso del que tenemos toda la techumbre caída sobre ese segundo piso, sobre ese suelo, un suelo de baldosa, un suelo que evidentemente corresponde con la última fase del castillo. La última fase del castillo es de la segunda mitad del siglo XV, principio del XVI, y los enfrentamientos que tiene el castillo pertenecía al arzobispado de Toledo, los enfrentamientos que tiene el arzobispado de Toledo con los reyes castellanos. Y es muy sorprendente, pues a pesar de que desde fuera parece que se encuentra todo no visible, pues sobre todo el mantenimiento del segundo piso. Qué curioso, sí. Sí, además eso que la Baja Edad Media, ¿no? Que lo que más me gusta es como una época que en arqueología a veces se nos pasa un poco por alto, ¿no? Porque decimos, bueno, al final la Alta Edad Media, pero decimos, no, la Baja Edad Media al final, ¿no? Justamente los enfrentamientos que en el siglo XV, XVI ya después es como en este momento fundamental también documentarlo arqueológicamente y los abandonos y los contextos así más de hecho, las fuentes documentales nos dicen que, por ejemplo, a principios del siglo XVI, Uceda seguía siendo una gran fortaleza del arzobispado de Toledo, muy armada, con un enorme conjunto artillero y también de armamento, por una sencilla razón, porque era el lugar donde los arzobispos escondían, mantenían, conservaban, recaudaban, donde guardaban la recaudación de los impuestos. Esconder es un término poco acertado. Era uno de los lugares donde se producía la concentración de la recaudación de impuestos que se cobraban en el propio arzobispado. Entonces era una fortaleza, pues muy bien protegida, muy bien fortificada. Un nido de águilas, que es como la mencionan las fuentes, como un nido de águilas. Pues esperemos que estos próximos años sigamos teniendo noticias así de Uceda con las nuevas investigaciones y sobre todo que sea cada vez más la voz que tenga dentro del plano de la arqueología localidades como estas que se están poniendo mucho hincapié en revalorizar o darle voz a ese contexto arqueológico que sin duda es una delicia. Yo creo que con lo de hoy ha quedado muy claro que Uceda es otra de esas joyitas de Guadalajara que hay que prestarle atención. Y muchas gracias, Manuel, por haber asistido vía telefónica y por darnos esta gran información que sin duda es, una maravilla para nosotros y para todos los que nos escuchen. Pues gracias a vosotros por atendernos, por darnos voz al proyecto y espero que os podamos seguir contando novedades. Por supuesto. Venga, esperemos que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo, adiós. Y de ti, Luismi, también nos despedimos de esta cueva del Eremita. Volvemos a saludarnos ya la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta Adiós. pronto.